vamos a dar comienzo a la inauguración de la exposición, por favor, que es una recopilación de un poco de la transición, de cómo hicimos la transición, y en aquel momento hubo un montón de publicaciones, de dibujos que se fueron publicando. Entonces yo quiero dar las gracias, por un lado, a los comisarios de la exposición, que son Pepe Gálvez y Gerardo Viles, y por otro lado quiero dar también las gracias a la Biblioteca Nacional de España, a la Biblioteca de Cataluña, que por eso tenemos así las luces, porque son exigencias que nos imponen para poderlo mantener bien, y también el Archivo Histórico de Cataluña. Entonces quiero dar las gracias por permitirnos tener esta exposición, que creo que es muy interesante y que refleja todo nuestro pasado, y seguro que hoy estaremos mucho de lo que estaba aquí dibujado, que puede ser presente actualmente, aunque se haya hecho hace 30 o 40 años. Y yo quiero ahora dar el paso a José Luis Martín para que les cuente un poco cómo desde el Instituto pues queremos impulsar todas estas colaboraciones, y qué es, porque él, como buen catalán también, seguro que tiene gran peso en que esto esté hoy aquí. Entonces quiero dar la palabra a José Luis Martín. Muchas gracias, Martín. Bueno, yo estoy ligado sentimentalmente a Por Favor. Fue prácticamente la primera revista en la que yo publiqué, con 23 añitos. Por Favor es muy importante. Y yo tengo que agradecer al Instituto que haya tenido el detalle, el recuerdo de una cosa que fue realmente muy importante, pero este país tiene una capacidad enorme para olvidar, y realmente las revistas de humor de la transición están muy, muy olvidadas. Yo diría que esta modesta exposición, en cuanto al número, no deja de ser una pequeña muestra de la edad de oro del humor gráfico español. Hay una edad de oro que es desde principios de los 70 hasta que acaba la transición, en las cuales los dibujos son necesarios. La gente necesitaba transitar de la dictadura a la democracia a través de la libertad que expresaban los humoristas gráficos. Y Por Favor es un caso único. Hay un editor un poco más vanguardista, más valiente, como queramos llamarle, era José Hilario, que decide reunir el Dream Team del humor gráfico nacional. Él lo que hace es decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los mejores? Hombre, pues el PRI, el Forge, habían brillado en el Mar Lobo, con Chumi, pero además está Asmeo, pero está SES, pero está... Él reúne el Dream Team del humor gráfico y se arruina. Pero bueno, esta es otra historia, digamos, pero él los reúne y todos, digamos, constituyen para mí la edad de oro del humor gráfico reunidos en una revista, y es Por Favor. En ese sentido, yo creo que hay que explicarles a la gente que asista a esta exposición eso, que es una muestra única, gracias al Instituto del Humor, de originales de una época que es como irse al Prado y visitar Velázquez, digamos, ¿no? Este sería el equivalente en humor gráfico. Y en este sentido, pues agradecer, como ha dicho Maite, al Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona, a la Biblioteca Nacional de Cataluña y a la Biblioteca Nacional, que se hayan desprendido con todas las cautelas posibles, porque veréis que aquí hay una luz que es un poco romántica, pero no es por romanticismo, es que no se pueden dañar los originales, y además los traslados se han sometido a una disciplina muy curiosa, y hay unos embarcados especiales que quizá la gente no notará, pero que no son por exigencia de la Biblioteca Nacional, pero todo un conjunto que le da mucho mérito a esta exposición, además de mostrarnos algo realmente fantástico. Es una exposición muy difícil de montar. El Instituto ha tenido mucha voluntad, pero además muchísimo trabajo, porque realmente, pero lo han conseguido. Y yo espero, lo único que espero es que venga mucha gente y que pueda disfrutar de estos originales de esta generación, que para mí, creo que quedará así para la historia del humor gráfico, ha sido de las mejores de la historia de este país. Muchas gracias a todos.
muchas gracias. Y como ha dicho, el transporte fue complicado porque se tuvo que ir Juan a buscarlos expresamente encima el lunes que estaba la Dana por Cataluña, con lo cual podíamos haber tenido o no haber tenido la exposición, pero hizo todo el esfuerzo. Yo no me había enterado que se había ido a Barcelona, que si no, no le dejo irse. Digo, porque bastante ya hemos tenido. Entonces, yo ahora quiero dar la palabra a los comisarios de la exposición de cómo lo han conseguido, porque es verdad que el espacio no es muy grande, las obras serían mucho, y cómo han buscado cada una de las obras y el porqué de cada obra. Bueno, pues yo, vale, pues hola a todos y a todas y muchas gracias por estar aquí hoy acompañándonos en esta inauguración. Muchas gracias a Maite y a José Luis por sus palabras. Y yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho José Luis sobre la revista y sobre la época en la que la revista se publica en España. Es una revista que se publica entre el año 74 y 78, de manera que es testigo y en cierta manera también protagonista de esos años claves de la transición entre el último año y medio de la vida de Franco y esos primeros compases hasta el año en el que se aprueba la Constitución Española. Es una edad de oro para mí, del humor gráfico, sin duda alguna. Por favor, nunca fue la revista más vendida ni la más popular, pero yo creo que cualitativamente sí que ha demostrado, en perspectiva con el paso del tiempo, que ha sido una de las más importantes. Y el ejercicio de volver a esa revista ahora, yo por edad, obviamente no la leí cuando se publicó, pero sí que llevo mucho tiempo trabajando con ella, en mis investigaciones, y volver a esa revista hoy en día es ver, primero, una calidad gráfica extraordinaria, y luego es también un quién es quién de los nombres que han pasado a la historia, como los grandes dibujantes, pero también los grandes escritores y periodistas de la transición. Pues tenemos desde Juan Marsé a Sabater, tenemos también, por supuesto, a Vázquez Montalbán, que es el gran ideólogo, el que va a dirigir un poco el estilo y el enfoque político de la revista, y luego tenemos pues a todos los nombres maravillosos que podéis ver aquí. La selección yo creo que ha sido muy difícil, Pepe está de acuerdo conmigo, porque antes lo comentábamos José Luis y yo, que realmente es que casi cualquier cosa que puedas coger de la revista merece estar aquí en estas paredes, porque la calidad media era increíble. Lo que hemos intentado es que sean viñetas y páginas de cómic que se entiendan sin el contexto de la época. Hay que entender que el humor semanal era muy coyuntural y muchas veces los chistes o las viñetas hacen alusión a cosas muy concretas que sucedieron esa semana o la semana anterior, y quizás esas eran un poquito más difíciles de entender hoy. Pero en su mayoría es todo material que habla de una época, pero que también habla de valores universales, de la libertad, de la democracia, de la lucha contra la censura, contra el autoritarismo, contra el conservadurismo moral. Y yo creo que en ese sentido el mensaje de por favor sigue muy vivo, muy vigente, y es de justicia que hoy aquí le dediquemos este espacio, que como ha dicho José Luis es un espacio modesto, pero al que creo humildemente que hemos sabido sacarle partido para hacer una muestra muy representativa de lo que fue Por Favor. No están todos los autores y autoras que estuvieron ahí, pero sí que creemos que están los que podemos considerar más relevantes o de mayor calidad. Y dicho esto, le dejo solo para Pepe, si no me enrollo mucho y nos plan. No, lo importante es que veáis la exposición y sobre todo el catálogo. Es muy importante, con la exposición puede pasar, pero luego queda el catálogo, que es lo que siempre hace, lo que hemos querido hacer, es decir, un poco como hablaba José Luis, luchar contra el olvido. Es una cosa, luchar contra la desmemoria y hacer que volvamos a recuperar imágenes que nos hablan de aquellos años. Yo soy un como lector, yo no tuve la suerte, porque no sé dibujar ni mucho menos, pero sí fue una persona... Tampoco sabía mucho, ¿eh? Bueno, pero iba haciendo, y ahí está la prueba, la historia que tenéis, la historia de Por Favor, dibujada por José Luis. Pero sí era una persona que necesitaba y que recibía lo que, cuando iba al kiosco, recibía lo que yo necesitaba, que era ver el mundo de otra forma diferente, ver el cambio, cómo se hacía realidad del cambio y cómo el cambio se hacía realidad a través de imágenes y a través de palabras, porque es verdad que de ejemplo, no nos olvidamos de Marta Torres y de Soledad Balaguer, sector femenino, pero bueno, que es cierto que era una revista que, a diferencia de otra que creo que hay que reivindicar, y hemos puesto un momento en que se aparece un chiste con Hitler hablando de un chiste del Papus,
El Papus es la otra gran revista, no vimos tampoco en Matarratos y luego lo que vimos pues el jueves, pero las dos centrales, digamos, fueron el Papus y Por favor. El Papus tenía una influencia mucho mayor de Harakiri, y hay que recordar que en esa época, no solamente en España, el humor tuvo un papel importantísimo. Harakiri en Francia fue un papel clave y gran parte del humor que se hizo luego vino inspirado, y de alguna forma también tenemos aquí Reiser y Boriski, que habían colaborado en Harakiri y en Charlie Hebdo. O sea, había ya una parte que el humor era parte de un cambio social que no solamente se daba en España, que también se dio en Francia en el 68 y posteriormente, que era incorporar el humor como una forma de la ironía, sobre todo, una forma de desmontar todo lo que se vivía en esos momentos y demostrar su lado ridículo para de alguna forma favorecer el cambio, buscar otra cosa. Y de alguna forma hemos intentado reproducir eso en la primera parte de la exposición, en la que hablamos del impulso del cambio. Por favor, apostó por el cambio y se puso delante por el cambio, digamos, además con una visión política abierta. Vázquez Montalbán habla de que había representantes de casi todos los sectores de la oposición, sobre todo a partir de la izquierda, digamos, de la izquierda de la oposición, pero sin adscripción partidista y sin ninguna, digamos, actuar con consignas. Vázquez Montalbán nunca hubiera aceptado trabajar con consignas, pero sí tenían claro que ellos estaban ahí para abrir, en la brecha que se abría en el humor gráfico, esa brecha de libertad de expresión, hacerla la más amplia posible, y es lo que intentaban conseguir, a base luego de conseguir pues también suspensiones, secuestros y otras situaciones que hicieron que la revista no pudiera aguantar económicamente, ¿no? Lo mismo hacía desde otro punto de vista el Papus, un poco más gamberro, pero yo creo que en Por favor había más elaboración. Sabían lo que estaban haciendo allí. Yo creo que los del Papus se lo pasaban muy bien, los de Por favor también, pero en Por favor había como, estamos haciendo esto porque toca hacer esto en estos momentos, ¿no? Y claro, y luego aparte de que toca hacer esto, que es el impulso del cambio, hemos puesto también las resistencias al cambio y cómo actuó la censura, como los 3 puntos, digamos, para situarnos. Luego es que contaban con eso, es decir, ahora cuando contaban con un Peric que era o sea, contaban con genios, de alguna forma. Vamos también contó con genios, pero tenemos el Peric. El Peric es que en el Peric hemos tenido que dejar un montón de cosas fuera porque no cabían en la exposición, pero era la actualidad, al día, cómo sabía captar la actualidad y cómo sabía además darle la vuelta. Con José Luis hablamos en el viaje de que una cosa es el humor que hoy día se está imponiendo, que es el del puñetazo a una imagen, digamos, y el otro es el humor que le busca, con la ironía, darle la vuelta a la situación y mostrar el lado humorístico, el lado ridículo que tiene esa situación. Y el Peric lo hacía de una forma, no solamente con el sino también con los textos. Peric dominaba la frase corta a la hora de jugar sobre la realidad. Pero es que luego ahí está César. Es que lo que tenemos aquí es la abstracción del humor, pero esa maravilla de esa viñeta en la que se ve una chabola, una barraca con una televisión y con el hilo de la luz que llega, nos está hablando del cambio que estaba produciendo la sociedad española con esa imagen, es potentísima, ¿no? Y bueno, tenemos también Chumi Chumi, como se incorpora, pero Forges, que hacía un humor costumbrista, pero que estaba explicando el cambio, cuando la viñeta esa en la cual él llega y dice, oiga, que mi marido cuando haciendo el Kama Sutra se ha quedado, está hablando del cambio que estaba produciendo la sociedad española, y lo hacía con esas situaciones particulares que hacía Forges, y luego con el juego que hacía con los vaqueros y los indios, que era una metáfora de la sociedad española, era buenísimo, ¿no? Y los náufragos. Y los náufragos. Tenemos por ahí náufragos. Tenemos Máximo, que jugaba a otro nivel, pero que también con su conceptualidad nos situaba sobre esa, y permitía y mirar un poco, siempre un poco más allá. Romeo, que jugó con la Liga de Simbata, había 2 personajes aquí, dos autores, Romeo y Nuria Pompeya, que tocaban la realidad quizás como buscando unas referencias más. Uno era generacionales, porque tenía los mayores, es decir, de abajo, de la tierra abajo, y luego los de la Liga Simbata, que era jugar como la gente mayor que era hippie a tope, y la Liga Simbata, que era decir, la nueva generación que no acepta lo que está pasando. Y luego estaba Nuria Pompeya, que hablaba de la mujer, y estaba hablando del cambio que se estaba produciendo en la situación de la mujer en España. Los dos luego tuvieron su choque con el tema de quién era el redactor jefe, ganó Nuria Pompeya, pero a pesar de todos los dos yo creo que son muy válidos, muy buenos y que vale la pena disfrutar con ellos, ¿no? Entonces, estas personas eran en ese momento eran grandes comunicadores y grandes dibujantes, y sobre todo grandes comunicadores a partir del dibujo. Yo creo que esto es una pequeña gran exposición, el catálogo es un pequeño gran catálogo necesario. Realmente necesario porque 50 años
parece que sean muchos, pero no hace tanto tiempo. Y esos 50 años los tenemos aquí. Y muchas veces resulta que esos fantasmas que creemos que han pasado, los tenemos vivos y circulando entre nosotros, ¿no? Y entonces recordar cómo la gente se atrevió a reírse de esos fantasmas, cómo ridiculizaron la situación y cómo de alguna forma disfrutaron con el humor y convirtieron ese humor en unas ganas de vivir y de vivir el cambio, creo que hoy día sigue siendo positivo y necesario. Muchas gracias a todos por estar aquí y luego sobre todo por difundirlo y que circule esta exposición. Y que la disfrutéis. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Yo, sobre todo, gracias, José Luis, por traernos la exposición y por ser un poco el promotor dentro del instituto, a los comisarios por hacer este gran trabajo, a la comisión de dirección del IQH, que también está aquí algunos de sus miembros presentes y que siempre apoyan nuestras iniciativas, a todos los que están aquí, a todos ustedes por estar aquí, y sobre todo quiero terminar con unas palabras hacia Valencia y sobre todo a vuestros compañeros valencianos, porque en Valencia hay mucho también, hay muchos artistas gráficos y del cómic, y yo creo que se merecen por lo menos un recuerdo, porque nosotros justamente teníamos 2 exposiciones que íbamos a ir a Valencia estos días. Y bueno, las hemos retrasado, pero yo creo que hay que ayudarles, porque yo creo que este tipo de humor, el humor, les puede ayudar en un futuro a salir de este trauma que están sufriendo. Entonces yo creo que gracias, y porque además todos los humoristas, tengo que decir que yo que controlo la cuenta de donaciones, creo que los humoristas y vosotros todos los villanchistas sois los que más estáis colaborando para que esto salga adelante, y creo que con vuestros dibujos, con vuestra sonrisa, vais a conseguir que la gente poco a poco olvide. Por lo tanto, yo creo que hay que tener un recuerdo también para Valencia. Muchas gracias a todos.